Y hoy les vamos a hablar de un tema muy polémico, también, ¿por qué no decirlo también morboso para algunas personas? Y es que se ha inventado mucho a lo largo de toda la historia, si nos referimos al infierno. Hay un trabajo, un fantástico trabajo de Daniel Alcoba, se llama así precisamente Infierno, origen e historia del miedo al castigo eterno, de la editorial Zenit, y hoy hemos querido tenerle con nosotros en la zona oculta. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Daniel, ante todo, pues felicitarle por su trabajo y entrar de lleno ya en lo que es el infierno. ¿Quién es el creador de Lucifer? ¿A quién le debe Lucifer el poder con el que se le ha dotado? Bueno, Lucifer básicamente es un error de traducción de San Jerónimo al traducir un texto de Isaías, del profeta Isaías. Se equivocó, en lugar de traducir lucero del alba o lucero de la mañana, escribió Lucifer, un nombre propio. Y de ese modo introdujo a Lucifer en la historia de la religión cristiana, en el cristianismo, en la literatura, en el habla de Occidente sobre todo. Es decir, tuvo una larga andadura Lucifer. Digamos que es uno de los personajes más célebres del discurso y de la mitología cristiana. Y por otro lado, la palabra diablo, ¿de dónde procede? Bueno, diablo no, es una traducción del griego del oponente, de quien se opone, de quien crea obstáculos, de quien cuestiona, del antagonista. Eso es lo que significa diabolón en griego, ¿no? Es básicamente el enemigo, digamos. Daniel, ¿de qué forma ha influido la naturaleza, digamos, y los fenómenos como lluvias, rayos, arcoíris, por ejemplo, para la aparición de Dios y por ende la aparición también del infierno? Comenta en el libro que hace 10.000 años comenzaron muchos movimientos, muchas creencias, muchos dioses. Sí, bueno, hace 10.000 años ocurrió un calentamiento climático que cambió bastante todo el panorama. Acabó, digamos, el periodo glaciar. Pero los elementos que nosotros tenemos, los documentos literarios, desde luego, son muchos más recientes. Y los documentos arqueológicos, como bajorrelieves, mosaicos, etcétera, se remontan al cuarto milenio, sobre todo, no son tan antiguos, ¿no? De todos modos, sabemos que hace mucho más que eso, hace como 50.000 años, había culto a los muertos. Lo que no está probado que en esa época hubiera culto a los dioses ni a los demonios. Digamos que lo primero que se reverenció y se veneró fueron los muertos, y se creyó antes en una vida después de la muerte, o en una vida de otra clase después de acabada la vida terrestre, antes de hablarse de dioses y de demonios, ¿no? Esto sí que es objeto, digamos, de la arqueología. Se han encontrado restos en estos yacimientos arqueológicos donde se encontraban las momias o los esqueletos en posición fetal adentro de urnas de cerámica, como si estuviesen preparados para un nuevo nacimiento, ¿no? Para un nacimiento en otro mundo. Para la realización de este estudio que ha realizado, me imagino que habrá tenido fuentes muy dispares. ¿Cuál os podría citar algunas de ellas? Bueno, pues fundamentalmente todos los textos bíblicos y parabíblicos, digamos. Por parabíblicos digo todos los escritos, los apócrifos de la Biblia y los pseudoepígrafes de la Biblia, que son muchos. Y después los escritos teológicos más o menos de todos los tiempos, ¿no? Además de los monumentos de la literatura antigua, como
como los textos homéricos, la Eneida de Virgilio, naturalmente el Cantar de Gesta de Gilgamesh, que es el texto más antiguo en que se habla del infierno. La literatura, bueno, que he consultado sí es bastante copiosa, está en la bibliografía del libro, hay incluso textos del Vaticano relativos a estas cuestiones que han venido apareciendo a lo largo de la historia, ¿no? Encíclicas, en fin. Desde luego que son un gran número de documentos. Daniel, ¿de qué forma ha ido evolucionando el infierno en las diferentes culturas si nos remontamos 10.000 años atrás hasta nuestros días? Bueno, en principio los infiernos fueron generales para todos los muertos, fuesen pecadores o no, fuesen réprobos o justos. Recién quien establece distinciones, digamos, es el mazdeísmo, la religión de Zaratustra o Zoroastro, que crea así infiernos para malos e infiernos para buenos. Los infiernos para buenos son el equivalente de lo que sería más tarde el cielo de los cristianos, ¿no? Las diferencias primeras es que las más notables dentro de la tradición bíblica, digamos, ya del monoteísmo, es la que existe entre el Seol judío y los infiernos cristiano y musulmán. En el Seol judío no hay valoración de la vida terrenal de los muertos. Allí van justos y pecadores. Todos tienen una existencia absolutamente fantasmagórica y se van disolviendo poco a poco en el olvido. Y por supuesto tampoco hay demonios verdugos, no hay atormentos de ninguna clase. Es simplemente Dios quien rige el Seol, y el Seol es un gran depósito de muertos destinados al olvido y al polvo, nada más. La diferencia con los infiernos cristiano y musulmán luego, que es más reciente, digamos, es enorme. Es decir, porque estos infiernos cristiano y musulmán son penitenciarías donde se aplica tormentos a las almas, y mediante el fuego fundamentalmente. Daniel, el hombre siempre ha necesitado tener un Dios en el que ampararse, incluso personas que no son creyentes cuando tienen un problema, nunca mejor dicho, por obra del Espíritu Santo se vuelven creyentes y le piden a Dios, pero también ha necesitado un infierno, o más bien ha utilizado ese infierno para infundir miedo y terror. Bueno, el miedo al infierno es el miedo a la muerte, básicamente, que está presente en absolutamente todos los hombres, y solo en los hombres, solo en los seres humanos. Para los animales la muerte no existe, simplemente no se enteran de la muerte, mueren y se acabó, ¿no? El miedo al infierno es el miedo a la muerte. La instrumentalización que naturalmente han hecho las religiones, y sobre todo las religiones que han sido teocráticas, es decir, que han tenido poder político sobre las sociedades, indudablemente han utilizado un poco el infierno para extorsionar al personal, ¿no? Para imponer unas ciertas normas jurídicas, morales y a veces de orden político, económico, utilizando el infierno como porra, ¿no? Utilizando el infierno como gran amenaza, como amenaza póstuma. Pero bueno, sí, esto es propio de la Edad Media, ¿no? La Edad Media
todos se prometían el infierno, aún los adversarios religiosos, ¿no? Cuando se produjo la Reforma, por ejemplo, el gran cisma de Occidente, los luteranos enviaban al Papa al infierno día por medio y viceversa, ¿no? Era una guerra de admoniciones y de condenas infernales. Pero básicamente el misterio de la muerte es lo que está allí presente, el miedo, el temor a la muerte, eso no ha cambiado nunca. No ha cambiado. La angustia es la proyección del infierno en la interioridad de cada cual, y esa experiencia es contacto, es relación con la propia muerte, que cada uno de nosotros lleva en sí, ¿no? Porque todos estamos abocados a ella, todos moriremos. Daniel, hablamos ahora de Sumer. Descríbanos a Sumer, ¿cómo es su infierno y qué apariencia tienen sus seres? Bueno, del infierno de Sumer se sabe muy poco. Se sabe muy poco porque han quedado muy pocos documentos literarios. Exactamente, bueno, el Enuma Elish viene de allí, pero ni siquiera es sumerio, ¿no? En realidad es acadio. Y el Cantar de Gilgamesh es naturalmente sumerio, porque Gilgamesh era rey de Sumer, rey de Uruk exactamente, y sacerdote de Shamash, que era el dios Sol. Pero el Cantar de Gilgamesh tampoco es sumerio. El cantar que nosotros conocemos es acadio también, se encontró en las ruinas de Asurbanipal, ¿no? Es muy posterior a Sumer. De lo que se sabe del infierno de Sumer es que era un infierno que tenía 7 niveles, tenía también 7 puertas. Los sumerios dividían todo en 7. 7 también eran los cielos concéntricos de Sumer. Y cada uno de los infiernos colgaba de cada uno de los cielos. Digamos, había 3 niveles. Hay que imaginar la tierra. Yo utilizo una imagen allí en el libro que es realmente a mí me resultaba divertida o graciosa al menos, ¿no? La tierra era como una enorme tortilla de patatas, chata y redonda. Encima de ella había 7 cielos, esto para los sumerios, 7 cielos concéntricos, y debajo 7 infiernos colgados de los cielos, como si fuesen bandejas, ¿no? Colgadas de otras, de estas esferas semicirculares. La reina del infierno era Ereshkigal, que además consiguió un marido extorsionando a los dioses del panteón de Sumer, diciéndoles: si no me enviáis a fulano, que era el dios del verano, que era un dios que la había maltratado, pero del cual ella se había enamorado, voy a sacar a todos los muertos de mi mundo y voy a invadir el mundo de los vivos con los muertos. La amenaza fue tan terrible que enviaron efectivamente a Nergal, que era este dios del verano. El dios del verano la maltrató a Ereshkigal, pero terminó quedándose con ella y transformándose en rey del infierno. Poco más se sabe, es decir, por lo que sabemos de los sumerios allí, no se cuenta absolutamente ninguna historia de un alma, de un difunto, digamos, en este infierno. Solo se cuentan las historias de los dioses que tuvieron relación con él, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Ereshkigal, que era Inanna, que es en realidad la misma diosa que en el futuro iba a ser Astarte y Afrodita, y la griega Afrodita y la Venus romana, es decir, la diosa que coincide con Venus, o con el lucero del alba, digamos, descendió al infierno y tuvo un problema muy serio con su hermana Ereshkigal, que la mató, digamos, y pudo recuperarse gracias a la intercesión de los otros dioses. Naturalmente, cualquiera puede matar a la diosa Venus, ¿no? Es decir, alterar el orden del universo. Es decir, entre los sumerios, todos estos dioses coinciden con los objetos celestes, ¿no?
Vamos a cambiar de asunto. Hace un momento, al principio de la entrevista, hablábamos de ese diluvio. Hay documentos que, al igual que la Biblia, en el Génesis, pues otros escritos han hablado del diluvio universal, de esa ira de Dios. Sí, bueno, acerca del diluvio no se trata solo de la Biblia. Se habla del diluvio en el Enuma Elish también. Se habla del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. Y además se han descubierto restos arqueológicos que demuestran que hubo una gran inundación en la zona de los dos ríos, es decir, en Mesopotamia, Asia, exactamente en el cuarto milenio, hacia el final del cuarto milenio. Estos restos se encontraron en Ur de los Caldeos, y esto ocurrió a finales del siglo XIX, ¿no? De modo que está probado que hubo una gran inundación. Naturalmente, llamar diluvio universal a esto hoy nos resulta descabellado, ¿no? Pero en todo caso sí que hubo un gran diluvio en Mesopotamia y una gran inundación. Esto es cierto. Y después, naturalmente, la creación mitológica, la creación literaria, digamos, se basa en todos estos hechos para elaborar el discurso de los diluvios, ¿no? Los diluvios son dos, sí, el diluvio sumerio, acadio, babilónico, y el diluvio que cuenta el Génesis. Hablamos ahora del pueblo hebreo. Aquí los señores del infierno, como refleja en el libro, digamos que ya están humanizados, ¿no? Los demonios entre los hebreos son otra cosa, son los que provocan las enfermedades, los que agreden, provocan la muerte, producen todo tipo de males, pero son también mortales los demonios hebreos, son también susceptibles de gula y de lujuria, es decir, que los demonios entre los hebreos eran glotones, eran lujuriosos, violadores, en fin. Esta tradición ha pasado también al cristianismo, ¿no? En alguna medida, pero digamos que los demonios del cristianismo son algo más complejo. No hay señores del infierno entre los hebreos. El señor del infierno es Yahvé, es Dios. En el infierno hebreo es el Seol. El Seol no tiene demonios. Es como un lugar de olvido donde los muertos son sombras. Son sombras que imitan lo que fueron en vida. Por ejemplo, si alguien ha muerto de un hachazo en la cabeza, en el infierno aparece esa sombra medio traslúcida, incluso con el hacha plantada, que anda moviéndose por allí, ¿no? Si ha sido un escriba, por ejemplo, andará con un rollo de pergamino o de papiro y una pluma. El Seol es una especie de parodia, digamos, de la vida en la tierra, donde la existencia es muy floja, es como los seres son traslúcidos y se van disolviendo poco a poco en la nada, ¿no? Es un lugar de olvido, pero no hay castigo, y no hay otra presencia ni otro señor que Dios, no hay demonios allí. Y en cuanto a la comunidad esenia del Qumran, ¿qué versión tenían ellos del infierno y del señor de las tinieblas? Bueno, la comunidad esenia de Qumran es en realidad la creadora del diablo del cristianismo. El diablo del cristianismo se supone que además es muy probable que a esa comunidad pertenecieran algunos notables cristianos, como por ejemplo San Juan Evangelista. Esta es una teoría que sostienen unos cuantos arqueólogos importantes, arqueólogos religiosos importantes. Esto por la semejanza que hay en el estilo literario de algunos rollos del Mar Muerto y el Evangelio de San Juan, incluso el Apocalipsis de San Juan.
En la comunidad de Qumran exactamente lo que se define con claridad es al diablo, es decir, al diablo del cristianismo. Hasta entonces en el Antiguo Testamento no hay diablo como lo hay en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay 3 apariciones de Satán, que trabaja como si fuese un fiscal del crimen al servicio de Dios, ¿no? Está siempre acusando a los hombres, ofendándolos, pero en representación de Dios. E incluso en el libro de Job, Satán está reunido con Dios en una especie de corte, ¿no? Es una especie de cortesano de Dios. Antidios absoluto, espíritu del mal y en cierto modo rey o caudillo del mal y de los demonios, aparece con toda claridad en la comunidad de Seña de Qumran, que es una comunidad apocalíptica, claro. Daniel, usted en el libro habla de 3 implantaciones del mal. ¿Cuáles son esas 3 implantaciones? Bueno, la primera implantación del mal es el pecado original, digamos, lo que se conoce como pecado original o la caída. Cuando es tentada la primera pareja que come del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, esa es la primera implantación del mal. Es decir, cuando la primera pareja se alimenta de ese árbol, esto no es nada más que una imagen retórica, naturalmente, lo del olvido del árbol. Lo que hace es practicar el bien y el mal. Es decir, conocer el bien y el mal es practicarlo. El castigo que recibe por esto es la muerte y la pérdida del Edén. Entonces, a partir de ese momento, digamos, el mundo se organiza en 3 niveles. El cielo, que pertenece a Dios, a los ángeles y también a los demonios. El mundo intermedio, que es el de la tierra, el de la historia, el de la humanidad, el de los animales y la naturaleza. Y el mundo inferior, el ínferos, el infierno. La primera implantación del mal, entonces, es la condición que hace que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal y practicarlo y elegir entre el bien y el mal, y de allí la muerte. La segunda implantación del mal es la realización misma de la muerte, es el asesinato de Caín por Abel. La tercera implantación del mal es la caída de los ángeles vigilantes, es decir, cuando los ángeles vigilantes deciden elegir a las mujeres, deciden abandonar, digamos, sus puestos entre las estrellas, etcétera, etcétera, para descender a la tierra y unirse a las mujeres. De esta unión nacen los nefilim, o los gigantes. Y hablábamos de las 3 implantaciones y usted lo une también en ese mismo capítulo. ¿Cuáles serían las 3 proyecciones del mal de las que nos habla? Las 3 proyecciones del infierno son las 3 proyecciones de la muerte, ¿no? La primera proyección del infierno es todo lo que tiene que ver con el infierno como la muerte común de la humanidad. Es decir, los infiernos que ha generado la literatura, las religiones, los infiernos que han compuesto tanto los poetas como los fundadores de religiones y los geógrafos. La segunda proyección del mal del infierno es la muerte en el interior de cada cual. Es la relación íntima que tenemos con la muerte. Y la tercera proyección del infierno es el infierno en la historia. Digamos, es la muerte en gran escala. Son las guerras, son las armas de destrucción masiva, es la muerte administrada masivamente. Y esto coincide con la tercera implantación del mal, ¿no?
digamos, los egregores y sobre todo los nefilim y los nafidin y los helio, que son las tres razas, digamos, de gigantes que engendran los ángeles caídos o los vigilantes desertores, digamos, tienen que ver con esta tercera proyección del infierno. Daniel, si hablamos del infierno cristiano, podemos decir que ha habido una evolución. ¿Cómo ha sido la visión que se tenía del infierno desde sus inicios, por las etapas que ha pasado y el momento actual que vive dentro del cristianismo? Bueno, en general lo que ha ocurrido, digamos, hasta el siglo XVII, XVIII, en que la creencia en el infierno clásico decae considerablemente, se tenía una visión absolutamente ingenua, ¿no?, del infierno. La gente no solía pararse a pensar que atormentar un espíritu, atormentar un alma es tan difícil, digamos, atormentarla físicamente como azotar al viento o morder una idea, digamos, ¿no?, o darle un mordisco a una idea, que son categorías diferentes, ¿no?, que no se puede atormentar físicamente un alma. Se tardó bastante tiempo, bastantes siglos, en comprender que se trataba de metáfora, ¿no?, que esta forma, que era una forma de hablar, que era una forma absolutamente figurada de plantear las cosas, y que en realidad los pasajes del cielo y del infierno son paisajes de un universo moral, de un universo estrictamente moral. El infierno, de todos modos, se mantuvo en sus tres, es decir, los sacerdotes amenazaban a los fornicadores en quemarlos, mejor dicho, no ellos naturalmente, sino que Dios los iba a quemar en las sábanas en que fornicaban, o los iba a estrangular con la misma bolsa con la cual guardaban el producto de la usura, etcétera, etcétera. Y esto fue así hasta hace muy poco tiempo, y en algunos países todavía se sigue pensando, digamos, en un infierno con asadores, cacerolas, parrillas, ¿no? Y ya, Daniel, para concluir, después de haber estudiado pues los infiernos, señores de las tinieblas de todas las culturas, de todas las épocas, ¿a qué conclusión ha llegado? Bueno, mi conclusión está, como yo diría que bastante redonda en el epílogo, ¿no? Yo allí hablo de las tres proyecciones del infierno. Nosotros hoy combatimos las dos modalidades, la segunda y la tercera proyección. La segunda mediante las drogas, los antidepresivos, los ansiolíticos, etcétera. Y con la tercera nos encomendamos a las ONG, es decir, o tratamos de votar, digamos, por los partidos progresistas que no nos hablen de la guerra. El problema del infierno es el problema de la muerte. Yo creo que comienzo el libro diciendo que en los últimos 5 o 7.000 años, no recuerdo exactamente cuál es el número de milenios que pongo, esencialmente las relaciones que tenemos con la muerte no se han modificado, ¿no?, aunque hayan cambiado mucho los estilos de vida. Y yo no creo que vayan a cambiar. Así dentro de 100 años tengamos colonos en la Luna, e incluso pistas de tenis en el planeta Marte, ¿no? El misterio de la muerte, mientras no enviemos una expedición al mundo de los muertos y descubramos un mundo de los muertos realmente existente, es decir, cosa improbable, no va a cambiar.
no ha cambiado en estos últimos 7.000 años y no creo que cambie. El misterio de la muerte está ahí porque nuestra muerte está en el interior de cada cual. Bueno, pues es el trabajo que ha recopilado Daniel Alcoba en el libro Infierno, Origen e Historia del Miedo al Castigo Eterno, de la editorial Zenit. Un placer haberle tenido con nosotros. Muchas gracias por esta posibilidad de comunicar con vuestra audiencia y por vuestra amabilidad e interés. Un fuerte abrazo. Un abrazo. En esta segunda parte les vamos a hablar, entre comillas, de la parte práctica. No nos va a dar tiempo a contarles todos los casos, seguro que solo uno, pero bueno, tenemos más días para relatarles varios casos de supuesta posesión demoníaca. Siempre hay que poner esa palabra por delante, supuesta, y tendremos tiempo de contarlo. Hace cosa de un año me encontraba en México, en el México DF, y cayó en mis manos un libro muy curioso. Allí hay un programa de radio en una emisora que se llama Radio Fórmula. El programa tiene el nombre de La Mano Peluda y está conducido, como allí dicen, por Juan Ramón Sáenz, y se llama Posesiones Demoníacas. Está editado por la editorial Planeta México. Bueno, pues en unos momentos van a tener la oportunidad de escuchar el testimonio del propio Juan Ramón, y no solo eso, sino que van a escuchar dos audios impresionantes, dos exorcismos. Les vamos a poner los audios de estos dos casos investigados por Juan Ramón, y ya les digo que cuando lo escuchen, seguro les dejan sin habla. Y sin más, vamos con el primero de ellos, este que sirva como aperitivo. El segundo que les vamos a poner, ya les avanzo, que resulta desgarrador, tal y como os que lo digo. Pero lo que van a escuchar ahora mismo es una señora que sufre desdoblamiento de personalidad. Según Juan Ramón, es un claro síntoma de posesión lo que presenta esta mujer. Y van a escuchar la voz de una señora que está intentando hacer que vuelva en sí a la supuesta posesa, y un hombre practicándole el exorcismo. Es en México, y sobre este caso solo van a escuchar el audio. Ya más adelante, en próximos programas, junto a Juan Ramón, podrán conocer la historia en profundidad. El audio pertenece a un vídeo que se adjunta con este libro, repito, que se llama Posesiones Demoníacas. Y eso sí, quiero advertir a las personas con especial sensibilidad que tengan cuidado al escuchar, porque bueno, pues se pueden asustar. Si son alguno de ustedes un poco susceptibles, pues únicamente les recomiendo que bajen un poquito el volumen, que lo escuchen de fondo, y cuando se acabe, dura unos cuantos segundos, entre unos 30 segundos aproximadamente, después ya suben más la radio, para que no se asusten demasiado. Pues aquí lo tienen, un exorcismo y un caso investigado por Juan Ramón Sáenz. Escuchen. En la columna, eso es. El pecho. El pecho. El estómago, maestro. Claro que sí, claro que sí. Este es el poder de Cristo que te comanda. ¡Fuera de aquí! Claro que sí va a poder. Porque es la voluntad de mi padre. ¿Cuál es tu nombre? Contéstame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Contéstame. Contéstame, ¿cuál es tu nombre? No es tuya. No es tuya. Es el poder de Cristo que te comanda. No te vas a llevar a nadie. No te vas a llevar a nadie. Bueno, terrible el sonido. Espero que sigan ahí, que no se nos hayan marchado. Vamos ahora sí, con un caso en el que van a poder escuchar en unos momentos la opinión de nuestro amigo Juan Ramón, que investigó, y que, repito, también van a poder escuchar
otro sonido de un exorcismo más terrible aún que este que acaban de escuchar. Todo comenzó con una inocente reunión de amigas. Esta reunión la organizó una chica llamada Patty y en principio era para poder hacer un trabajo que les habían mandado en el colegio. Después de hacer este trabajo, se reúnen para tomar un café y les dio, como a muchos adolescentes, por contar historias de terror. Fue entonces cuando Patty decidió contarle a sus amiguitas la historia de uno de sus antepasados. La historia de su abuela. Les dijo que había sido bruja. Y en principio todo era una historia, digamos que inocente. La cosa se empieza a complicar cuando la chica quiere demostrarle a sus amigas que lo que les estaba contando era cierto. Se fue a coger un baúl donde guardaban todos los recuerdos de la abuela. Y entre esos recuerdos encontró un viejo libro. Era una especie de grimorio, un libro de hechicería. Y ahí es donde la abuela iba apuntando todos los hechizos y demás rituales que iba practicando. Imagínense unas cuantas adolescentes viendo hechizos de amor y de mil historias. Se pusieron como locas y con la inocencia de esa edad, pues seguro que querrían probarlo todo. En principio todas las amigas querían hacer un hechizo que a priori podría parecer inocente, un hechizo de amor, pero otra de las chicas convenció a las demás para que apuntasen más alto. Eso de los hechizos de amor para ella era una minucia, así que se pusieron manos a la obra e hicieron un hechizo que en principio no había funcionado, no recibían señales. Todas ellas estaban juntas dentro de la casa, terminaron el ritual, se fueron y al día siguiente Patty se llevó el grimorio al colegio para intentarlo nuevamente. Y allí en el comedor, otra vez, hicieron el hechizo. Según el testimonio de todas ellas, justo en el momento en el que hicieron la invocación, entró una ráfaga de aire con tal fuerza que les cerró el libro. Y al ver esto, desde luego, las chicas se asustaron y lo hicieron todas menos una de ellas, una que tenía demasiada experiencia. Su nombre era Alma, aquella que les había inducido a las chicas a apuntar más alto. Les dijo que por qué no quedaban por la tarde nuevamente en casa de Patty y así podrían continuar con los hechizos. Bueno, pues todas las amigas, con algo de miedo, finalmente aceptaron reunirse y continuar con el ritual. Alma había comprado velas de color negro, inciensos, esencias y otro tipo de utensilios e ingredientes para el ritual. Y una vez que estaban todas dispuestas a empezar, Alma le pide a Patty una Biblia porque pensaba que las Sagradas Escrituras pues les servirían como protección. Y comenzaron el ritual. Se despojaron de todo aquello que les indicaba el libro, zapatos, cadenas, anillos. El hechizo trataba de invocar a un espíritu que les pudiera resolver cualquier duda o problema que tuviesen pues, en el día a día. Estuvieron un rato repitiendo oraciones sin obtener ninguna respuesta, hasta que de pronto, por segunda vez, notaron esa helada ráfaga de aire. Fíjense cómo fue el aire que consiguió hacer volar varias hojas de papel que había por la estancia. Incluso la Biblia salió volando. Y ante este fenómeno, como se pueden imaginar, las chicas asustadas se dieron la mano
todas ellas dirigidas por Alma. Y esta chica con bastante experiencia dijo la siguiente frase: seas quien seas, manifiéstate ante nosotras. Necesitamos de tu ayuda. Y después de repetir esta frase, en varias ocasiones, ya Patty perdió el conocimiento y se desmayó. Las amigas, muy asustadas, intentaron despertar a Patty. Ellas pensaban que se había desmayado, no por nada en especial, sino por el incienso y por el humo de las velas. Y poco a poco Patty fue despertándose, despejándose. Al principio decía frases sin sentido, pero después, digamos que fue tomando ya conciencia de quién era y dónde estaba. Aunque eso sí, sus amigas notaron que su voz tenía algo extraño. Era como si no fuese la suya. Y pensaron que un ser, aquel que habían invocado, estaba hablando a través de ella. Al ver la reacción de Patty, dos de sus amigas se asustaron muchísimo y se fueron corriendo, y Alma y otra más se quedaron con ella. Bueno, pues al ver tanto revuelo, como es normal, la madre de Patty entró para ver qué pasaba y se quedó de piedra al ver a su hija. Según parece, esta chica parecía una persona totalmente diferente. Era como si estuviese transformada. Y en un primer momento la madre pensó que había tomado algo de droga, pero rápidamente vio el libro de la abuela y ya se imaginó lo que habían estado haciendo todas estas niñas. La madre pues maldijo no haberlo tirado antes y así no haber dado opción a que estas chicas lo hubiesen usado. Y acto seguido, la chica Patty volvió en sí. La madre, muy furiosa, le soltó una bofetada y le recriminó que le había dicho en muchas ocasiones que no jugase con esas cosas, que sabía de sobra que eran muy peligrosas. Y acto seguido echó a todas las amiguitas de casa. Pues los padres de Patty cumplieron y la castigaron a Patty, pero el carácter de la hija, digamos que poco a poco se fue volviendo más agrio. Su actitud cambiaba repentinamente. Además, en el colegio también pues se había convertido en una chica solitaria, no quería la compañía de nadie. Incluso su rendimiento había bajado notablemente, y en otro plano pues también destacar que no quería comer nada. Sus padres lo que hicieron fue pedir explicaciones a su hija, pero lo único que recibieron por su parte pues fue una mala contestación. Les dijo que le dejasen en paz, y además de insultarles con palabras fuera de lo normal para una chica de su edad, se puso muy furiosa y muy grosera con sus padres. Y esto es al ver que su hija estaba muy rara. La madre decidió ir al colegio para hablar con los profesores, y allí estuvo hablando con sus amigas, quienes le confirmaron que su carácter, digamos, no solo había cambiado en su casa, sino que también en el colegio, pues con sus compañeros había cambiado completamente. La señora regresó a su casa un tanto desconcertada por no haber podido solucionar nada, pero lo peor llegaría después. Y es que una noche, mientras dormían, eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, se despertaron por las carcajadas de su hija. Fueron rápidamente a la habitación para comprobar qué es lo que le ocurría, pero la puerta estaba cerrada con llave y la hija no les quería abrir. La madre tenía un duplicado de esas llaves y rápidamente la cogió para abrir la puerta. Bueno, pues al abrirla se encontraron con este panorama. La hija estaba caminando, haciendo círculos por la habitación, estaba desnuda y al mismo tiempo estaba vociferando, diciendo unas palabras que los padres no lograban entender. La madre reaccionó inmediatamente, cubrió a la hija con una sábana, al mismo tiempo que cogió una Biblia y comenzó
a recitar oraciones de las Sagradas Escrituras. La reacción de Patty, desde luego que no se hizo esperar, y le soltó la siguiente frase a su madre. Le dijo: cállate, pendeja. Es un insulto bastante fuerte, lo de pendeja en México. Dice, deja de hacer tus rezos de mierda. Ellas me llamaron y ahora se joden. Ya estoy aquí y nunca me voy a ir. Seguida esta frase de una gran carcajada. Al ver esto, los padres llaman a un médico para que atienda a la hija. Este diagnostica una crisis nerviosa opresiva que posiblemente pudiese estuviese alterando su conducta, así que decidieron darle un calmante y parece que pudo funcionar. Más adelante, por más que los padres le dijeron a su hija que fuesen al médico, no lograron que la hija fuese al doctor. Y pasó el tiempo y, bueno, casualidades o causalidades de la vida, según lo quieran ver, Patty se quedó ensimismada con un programa de televisión. Programa en el que estaba de invitado nuestro amigo Juan Ramón Sáenz para hablar de misterio. Patty al día siguiente decide mandarle un correo electrónico al programa de televisión y contarle su experiencia. Entre otras cosas, le dijo que ella creía que realmente estaba poseída. Y al cabo de unos días, este email le llega a manos de Juan Ramón, quien investigó el caso detenidamente, se reunió con los padres de Patty, con la propia niña. Y lo mejor es que escuchemos las palabras del investigador, del propio Juan Ramón, al que, por cierto, mandamos un fuerte abrazo. Escuchen. Patty, una muchacha como muchas que quieren jugarle a la bruja, quieren jugar a ser brujas, quieren jugar a tener poderes, y hay muchos casos como este. No todos terminan en posesión, pero muchos terminan con un compromiso importante que las hace tener, las hace vivir situaciones muy apegadas con lo oscuro. Desde que son adolescentes, muchas chiquillas quieren tener algunas características especiales, mágicas, para llamar primero la atención, en segundo lugar para ser líderes, en tercer lugar para tener cierto poder y hacer que el chico que les gusta, bueno, pues atraerlo, o el chico que les cae mal o la persona que les cae mal, pues hacerle algo con magia, ¿no? Son cosas que incluso pueden ver en la televisión y quieren hacer que esto ocurra. Como ustedes saben, Patty, se empezó así. La abuela se dice que era una alta bruja negra y que le dieron unos libros, y ella empezó sin ninguna responsabilidad a ejecutar cosas, a hacer invocaciones, y las consecuencias están descritas en el libro. Hoy todavía sigue mal, no está completamente normal, porque sigue teniendo ciertos problemas psicológicos, es muy retraída, no come bien, no duerme bien, y por eso tiene que estar bajo supervisión médica constante. Parece ser que piensan realizarle otra serie de liberaciones o tratamientos para que esté bien. Pues ya lo escuchaban, hoy en día, cuando ha pasado el tiempo ya de este suceso, aún sigue encontrándose mal. Bueno, nos habíamos quedado en la reunión con Patty y Juan Ramón. Lo que hicieron fue echarle en un vaso normal de refresco, agua bendita, para ver cómo reaccionaba la chica. Aunque esta siguió igual que estaba, no reaccionó de ninguna manera. Y después le pusieron un crucifijo en la frente al mismo tiempo que recitaban unas oraciones en arameo. Y en ese instante la chica empezó a enloquecer, no estoy exagerando, a gruñir, lanzó al suelo a los allí presentes. Tenía uno de esos posibles síntomas de las posesiones, el sansonismo, una fuerza excesiva. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues yo ahora les digo que un sonido también vale más que 1000 palabras. No les quiero contar más.
Solo quiero que lo escuchen. Vamos a ponerles un fragmento. Y por favor, vuelvo a repetir, aquellas personas que sean sensibles, que bajen un poquito la radio y lo escuchen a un nivel leve para no asustarse. Aquellas que no se asusten, total libertad. Pero ya les digo que impresiona el corte. Verán a una chica enloquecida, cómo gime, cómo grita. Escuchen. Regresa, Pati, regresa, Pati, eres tú, Pati, regresa, Pati, eres tú, ¿estás asustada, amiga? Sí, tranquila, no voy a hacer nada, amiga, ¿sabes por qué? Impresionante el corte que acabamos de escuchar. Para unos habrá sido el sonido del diablo en persona, para otros, quién sabe lo que puede ser. Lo que sí está claro es que yo lo califico como el sonido del horror. Bueno, pues como decía, es un sonido que se recoge en un DVD que trae el libro Posesiones demoníacas de Juan Ramón Sáenz, y seguro que algunos de ustedes se estarán preguntando pues cómo pueden conseguir todos estos casos. Aquellos que estén interesados, les damos la página web de nuestro amigo, y si quieren conseguir el libro y conocer más acerca de su persona, lo pueden hacer. www.aquiserespiralmiedo.com. Repito, www.aquiserespiralmiedo.com. Pues el sonido terrible. Lo cierto es que hoy en día, como ya escuchaban, la chica sigue bastante afectada. Yo les recomiendo una cosa: no jueguen con este tipo de jueguecitos, independientemente de creencias y demás asuntos. Hay jóvenes y no tan jóvenes que se han visto afectados por desequilibrios mentales. Si existe o no la posesión, no soy yo quien para decirlo. Nosotros les damos los datos y ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. En todo caso, es algo muy peligroso, tanto por un lado como por el otro. Muchas veces se lo hemos dicho a todos ustedes, es muy bonito contar historias de miedo a los amigos, pero con todos los casos que ha habido, los testigos que se han pronunciado han manifestado que no se han sentido nada afortunados al presenciarlos tan de cerca y en primera persona. Así que nunca mejor dicho, no tienten al diablo y tengan mucho cuidado.